Amable auditorio, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y gracias por atender a esta invitación abierta que ha hecho nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para participar en este seminario especial, los escenarios posibles en las elecciones presidenciales del año 2000. Este es un evento que se realiza con el propósito de promover, en un marco de pluralidad, no solo el conocimiento, sino el análisis propositivo de los temas que se ubican en el primer plano de la discusión nacional, los temas de la transición política de nuestro país. Participan en este seminario candidatos y representantes de distintos partidos políticos. Enseguida tengo el honor de presentar a ustedes a nuestros invitados que presiden el evento. El maestro Manuel Loera, director de investigación y posgrado, en representación del señor rector Rubén Lau Rojo. También nos acompaña el maestro Joel Ortega, quien va a ser el coordinador de este seminario. Y finalmente contamos con la honrosa presencia del señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien es candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo. Enseguida vamos a escuchar unas palabras que nos va a dirigir a todos nosotros el maestro Manuel Loera en representación del señor rector. Buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos los miembros de nuestra comunidad que hoy, en este día, nos acompañan en esta que es la 7ª conferencia del seminario especial denominado los escenarios posibles de las elecciones presidenciales del año 2000. En nombre de nuestras autoridades universitarias, de nuestro rector, el maestro Rubén Lau Rojo, le ofrecemos a usted, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, una atenta y cordial bienvenida. Nos honra su presencia como candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, y por ello nos gratifica enormemente que haya aceptado nuestra invitación. En esta ocasión, con esta conferencia del ingeniero Cárdenas, cerramos el ciclo 1999 de nuestro seminario. Ustedes han sido testigos y han participado en las comparecencias ciudadanas de 7 distinguidos mexicanos que buscan gobernar nuestro país. Con anticipación, quienes habitamos en esta muy hospitalaria ciudad, que hoy también recibe con respeto a nuestro conferencista, hemos tenido la oportunidad única de conocer el pensamiento y las propuestas de quienes se han empeñado en gobernar México. No tenemos noticia de un foro semejante en esto que llamamos la primera etapa de la campaña electoral del año 2000. Con ello cumplimos con una vieja tradición que ha hecho de nuestra ciudad un centro político de singular importancia. Nuestra ciudad, como hemos podido observarlo a lo largo de este seminario, con la nutrida participación de los diversos públicos que nos han acompañado, tiene mucho que ofrecer al debate nacional que acompaña a esta campaña electoral en curso. Esperamos repetir esta experiencia en los meses de abril o mayo del próximo año, cuando el proceso electoral ya se encuentre en su fase culminante. Por ahora, muchas gracias, ingeniero Cárdenas, por acompañarnos en este cierre del seminario. Sea bienvenido a este foro universitario. Muchas gracias. A continuación vamos a ceder el micrófono al maestro Joel Ortega,
quien es el coordinador de este seminario y de este evento. Buenas noches, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. El seminario que hoy clausura este ciclo es un seminario que se inició hace 2 años con la idea de hacer un balance de estos 10 años, de este decenio, que hacemos un poco prolongado, arrancando del llamado fraude patriótico de 1986, aquí en Chihuahua contra Francisco Barrio, que generó las primeras reacciones de cuestionamiento del sistema político electoral y que se acentuó con la llamada caída del sistema, el fraude de 1988. Y es en este trazo, en este esbozo de la época que abarca este decenio, que es muy importante la presencia de Cuauhtémoc Cárdenas aquí. Casi simultáneamente al fraude de Chihuahua surgía la corriente democrática del PRI, sin saber que esa ruptura, que ese proceso iba a desatar una apetencia de cambio enorme que se reflejó en la campaña electoral de 88, en los resultados que fueron escamoteados y que muchos consideran que fue una elección que ganó Cuauhtémoc Cárdenas, y que a partir de entonces se desarrolló todo un proceso de transformaciones que algunos han llamado transición democrática. Para ilustrar y cederle la palabra inmediatamente a Cuauhtémoc, quisiera contar 2 pasajes de esa gesta cívica y política de 1988. Casi finalizando la campaña de Cuauhtémoc en 1988, tuve la oportunidad de acompañarlo a una gira que abarcó la Mixteca Poblana, la montaña de Guerrero, la parte de tierra caliente y una parte de Oaxaca. Cuando bajábamos de Tlapa rumbo a Chilpancingo, en la carretera serpenteada, en medio de la montaña, transcurrían kilómetros y kilómetros sin que apareciera ni siquiera un vehículo y mucho menos un alma. Cuando de pronto un grupo de campesinos, indios la mayoría, se habían colocado a la orilla de la misma y le pidieron a la comitiva que se detuviera para saludar a Cuauhtémoc. Recuerdo que él comentó cuánto tiempo tendría esa gente esperando que pasara la comitiva. Recuerdo que comentamos que quizá la espera de esas personas era una espera de siglos, y que el evento que iba a haber ahí no tenía solamente un contenido electoral, sino que tenía una profunda raigambre social, una profunda raigambre de dignificación étnica. No aparecía todavía el EZLN, pero ya estaban presentes estas expresiones. Y el segundo pasaje fue al llegar en esa misma gira a Acapulco. Estaba la carretera costera prácticamente cerrada por la enorme multitud que estaba ahí. Habíamos llegado con unas horas de retraso y sin embargo, si no recuerdo mal, eran más de las 11 de la noche y la gente se mantenía ahí. Cuauhtémoc Cárdenas hizo un discurso, terminó, se dirigió a una camioneta que lo transportaba y la densidad, la fuerza, la cohesión de la gente que estaba ahí era tal que los cristales de la camioneta, sin que nadie la hubiera lanzado un proyectil, estallaron por la densidad de la gente que estaba reunida esperando oír a Cuauhtémoc Cárdenas como estamos hoy para escucharlo esta noche.
tiene la palabra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y le agradezco mucho su participación en este seminario. Estimadas amigas, estimados amigos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, quiero agradecerles la oportunidad de estar en esta institución nuevamente. No es la primera vez que tengo el gusto, el agrado de estar en esta universidad, siempre interesada en conocer las distintas propuestas políticas, sociales, culturales, una universidad abierta a las diferentes corrientes del pensamiento, a las diferentes propuestas políticas. En fin, yo quiero agradecerles esta distinción de la que me hacen objeto al recibirme aquí nuevamente en este auditorio. Este seminario se ha planteado para conocer cuáles pueden ser las diferentes visiones desde distintos partidos, por distintos candidatos a la presidencia de la República, de las elecciones que tendremos el próximo año 2000. Yo querría empezar por hacer un comentario en cómo han sido las elecciones de 1997 a la fecha. Sin duda tenemos un cambio cualitativo en el tipo de elecciones que tenemos hoy día en nuestro país. Lo que hemos conocido, las experiencias vividas de 1997 para acá, son muy distintas de la de 1988, cuando se da el gran fraude en contra del pueblo mexicano, el gran fraude que impide que desde aquel momento hubiésemos iniciado una acelerada y profunda transición hacia un régimen democrático en nuestro país, muy distintas de las elecciones de 1994, que el hoy presidente de la República, Ernesto Zedillo, calificó como unas elecciones inequitativas. Habría aquí que preguntarse qué quiso decir Zedillo con la calificación de inequitativas de esas elecciones de 1994, pero el movimiento que se ha generado desde 88 para acá, desde luego con muy diversos antecedentes en diferentes movimientos políticos y sociales, pero lo que se ha dado de entonces para acá ha permitido un avance, una apertura del régimen político, ha permitido el surgimiento de nuevos partidos políticos, el que tengamos una autoridad electoral que ya no está presidida por el secretario de Gobernación, si bien todavía debemos hacerla más independiente, si bien todavía debemos hacerla más confiable, sobre todo en sus instancias estatales y distritales, ya tenemos una autoridad más autónoma que la que teníamos en 94 y en 88. Hay más espacios también para partidos y candidatos de oposición en los medios de comunicación, particularmente los electrónicos, la televisión, de modo muy especial. En 1994 era pues imposible tener acceso a la televisión. En 1988 yo diría no era solo imposible, sino impensable el poder tener acceso a la televisión. Hoy es posible que a los candidatos de oposición se les abran espacios en entrevistas, se puedan comprar anuncios en la televisión. Esto no era posible en el 94. En el 94 la tarifa que se ofreció al PRD para poderse anunciar en las cadenas de cobertura nacional fue de $100,000 por minuto. El PRD no estaba en la capacidad de comprar siquiera un minuto en aquellos momentos, que además no hubieran servido de nada. En fin, hoy tenemos una condición distinta para ir a estas elecciones. Sin embargo, podríamos decir que todavía la elección de 1997, la del 6 de julio, y las que hemos tenido después, tienen mucho de lo que algunos denominan
elecciones de Estado. En el 97 podríamos decir que en las 2/3 partes o las 3/4 partes de la República, de los estados de la República, la elección fue limpia, fue transparente, pero en una 1/3 parte o en una 1/4 parte se practicaron los mismos vicios, se dieron los mismos fraudes, se cometieron las mismas alteraciones que se habían cometido en todas las elecciones anteriores. Y lo que hemos vivido después del 6 de julio de 1997 es el ver muy claramente las fuertes resistencias del régimen para que pueda darse un cambio, y estas resistencias se reflejan muy claramente en la forma como se hacen las elecciones. Hemos tenido después de entonces triunfos muy importantes, triunfos del PRD en Zacatecas, en Tlaxcala, en Baja California Sur, en Nayarit, y hemos tenido muchas más elecciones en Hidalgo, en Quintana Roo, en Guerrero muy recientemente, y lo que hemos visto en todas ellas es el Estado, el gobierno, volcado en apoyo de los candidatos oficiales, volcado con dinero que pasa por debajo de la mesa, con despensas que se reparten para tratar de comprar conciencias y votos, con presiones que se hacen a las pequeñas comunidades, ofreciéndoles hacer una obra si el voto favorece a los candidatos oficiales, o suspendiendo una obra si se percibe que la voluntad electoral está orientada hacia un partido de oposición. Presiones también para quien tiene hijos becados en la escuela, amenaza con retirarles esas becas si el voto no favorece a los candidatos oficiales. En fin, una elección con una fuerte participación del Estado, que solo ha sido posible vencer esos vicios, superar esos vicios y vencer las resistencias del régimen con organización. En muchas partes, esta es la experiencia por lo menos del PRD, hemos tenido buenos candidatos, buenas campañas, se ha logrado penetrar en la conciencia de la gente, de los electores, pero no hemos tenido organización. En esos casos hemos tenido resultados apretados en las elecciones, pero no hemos logrado hacer valer el voto, y aparecen las evidencias del fraude, pero la falta de organización no ha permitido reunir las pruebas que legalmente pudieran sostener la defensa de los votos. Cuando ha habido organización en Zacatecas, en Baja California Sur, muy recientemente en Acapulco, se ha podido hacer valer el voto. Puedo relatarles que en Zacatecas, por ejemplo, ante las presiones muy fuertes y las evidencias muy fuertes de que el gobierno estaba tratando de influir, de torcer la voluntad de los representantes de casilla del PRD, hubo necesidad por parte de los compañeros que estuvieron conduciendo este proceso electoral, que estuvieron coordinándolo, hubo necesidad de invitar a los representantes de casilla del PRD a acuartelarse y a ponerle otros compañeros que los acompañaran para evitar que pudieran presionarlos incluso en forma violenta, para hacerlos o abandonar la tarea de representantes de casilla o cometer algún fraude electoral. Recientemente en Acapulco, también percibiendo que se trataba de influir a los representantes de casilla, los que estaban ya registrados fueron cambiados 24 horas antes, con objeto de que aquellos que habían sido presionados finalmente no estuvieran en las casillas. Estas son las realidades que tenemos todavía en las elecciones, y seguramente el tipo de elección que vamos a encontrar el 2 de julio del año 2000. Una elección donde, quizá ya no recurriendo a los fraudes burdos, como en el 88, sí tengamos que enfrentar todavía fuertes presiones y muchas intenciones para poder influir, para poder torcer la voluntad de los ciudadanos. En el caso de estas elecciones
creo que vale la pena también asomarse a ver quiénes son los que vamos a contender. Esto es, qué representamos, qué propuestas tenemos, qué trayectoria inmediata de carácter público tienen a la vista los ciudadanos del país. Por lo pronto tenemos una elección dentro del PRI que yo he dicho que cualquiera que sea el candidato, cualquiera de los cuatro, representa los intereses del régimen. Por más que estemos conociendo de propuestas, algunas en la palabra, incluso muy cercanas a la oposición, no podemos desconocer cómo ha actuado el régimen a través de su partido en estos últimos tiempos. El tipo de políticas que se han instrumentado en el país, políticas devastadoras de la economía, políticas que no han tenido capacidad para resolver problemas de empleo, para elevar la calidad de la educación, para reforzar a la educación pública superior, esto es, a nuestras universidades y tecnológicos. Hemos visto cómo el gobierno, el PRI, y junto con el PAN en este caso, hicieron deuda pública, toda esta deuda, enorme deuda de miles y miles de deudores, imponiéndonos inicialmente lo que parecía una deuda de 500,000 millones de pesos. Hoy esa cifra se ha prácticamente duplicado, es más de 1 millón de millones, 1 billón de pesos, lo que representa esta deuda, esta nueva carga impuesta a todos nosotros, a todo el pueblo de México. Esto es lo que representa el PRI, independientemente entonces de quiénes sean sus candidatos, independientemente de que a uno de ellos se le haya caído el sistema en 1988, creo que no puede deshacerse de esa carga negativa que lleva consigo. Tampoco considero que podamos dejar de lado el que otro de ellos haya desviado recursos de los que están precisamente apareciendo en FOBAPROA para su campaña electoral y para la campaña de Ernesto Zedillo, y hayamos visto en Tabasco un gobierno represivo contra las fuerzas democráticas. Tampoco podemos dejar de lado de reconocer cómo el otro candidato condujo a la Cámara de Diputados en forma autoritaria, con los mismos vicios que hemos conocido en las conducciones políticas del gobierno, y no podemos desconocer que el candidato ya elegido por el presidente Zedillo, su exsecretario de Gobernación, pues ha avalado todas las decisiones del actual gobierno. Decisiones que sin duda nos han hecho retroceder en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural. Entonces, quien quiera que sea, el candidato del PRI representa los intereses del régimen, y esto es lo que estará presente y lo que es muy importante que haya conciencia respecto a ello en esta próxima elección del año 2000. En el caso de Acción Nacional podría yo decir lo mismo. Acción Nacional desde 1989 ha sido un aliado, y más que un aliado, un cómplice del partido oficial. Ahí votaron juntos desde 89 las contrarreformas en materia electoral que cerraron muchas oportunidades que ahora, apenas ahora, empiezan a abrirse y no del todo. No podemos olvidar que fue la decisión de Acción Nacional junto con el PRI la que quemó los paquetes electorales de 1988, la que nos impuso esta carga del FOBAPROA a la que yo hacía mención hace unos momentos, y que fue también Acción Nacional y su hoy candidato Vicente Fox quienes, yo podría decir que en un acto de cobardía, se negaron a participar en una elección para decidir al candidato de una amplia coalición de partidos políticos. Tenían encuestas, según ellos, con preferencias de 3-1, de 4-1, a su favor. Yo no me explico entonces cómo en esas condiciones no se fue a una elección, a no ser que las encuestas las hubiesen hecho ellos, simplemente en la cocina de alguna casa, o que y nos quisieran presentar un resultado ficticio, inexistente, como un resultado real. O de haber existido estas encuestas en forma real, pues no entiendo más que por cobardía
el no haberse sometido al voto ciudadano y haber participado en esta elección que hubiera permitido constituir una alianza más amplia que la que estamos constituyendo ya el PRD, el PT y seguramente otras fuerzas políticas, como yo espero que nos lo anuncien en unos cuantos días. Estos son pues los escenarios que tendremos, o un escenario que tendremos en esta elección del 2 de julio del 2000. La propuesta nuestra, la propuesta del PRD, es muy clara. Es muy clara, es una propuesta para recuperar la responsabilidad social del Estado. Esto quiere decir que el Estado atienda como obligación las cuestiones de la gente, los problemas de la gente, buscándoles una solución adecuada, que se ocupe de construir las políticas económicas en torno a objetivos de carácter social, cómo crear más empleos, cómo elevar el salario, cómo mejorar las economías regionales, cómo levantar la agricultura, cómo dar calidad a la educación en todo el sistema, cómo fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico, cómo insertarnos adecuadamente en los procesos de globalización, aprovechando sus dinámicas, mejorando la relación de la micro, pequeña y mediana empresa, cómo creamos de nueva cuenta una banca que sea útil al desarrollo del país, una banca que no esté corroída por la corrupción, por la ineficiencia. Esta es la propuesta pues que lleva el PRD, que lleva el Partido del Trabajo, que estoy seguro llevará la coalición, en esto está trabajándose actualmente, y este será el escenario que tengamos en lo que hace a las propuestas. Yo diría que son dos, la que tenemos las fuerzas democráticas y progresistas, y la que representan el PRI y el PAN, que es para mí una sola, con dos candidatos, con dos emblemas, pero finalmente una propuesta para tener 6 años más de lo mismo. El escenario que nosotros prevemos es el de y no es simplemente un deseo, una actitud voluntarista. El escenario que vemos es una votación mayoritaria a favor de la coalición en la cual están hoy participando ya el PRD y el PT. Una votación mayoritaria porque en lo que yo he podido recorrer desde hace unos meses, todavía como jefe de gobierno, saliendo algunos días o algunas veces los fines de semana, y ya en unas 4 semanas que tengo de estar recorriendo el país, lo que he podido encontrar es una participación muy activa, muy entusiasta, muy intensa de la gente, a pesar de que estamos a 8 meses, más de 8 meses del día de la elección. Me he encontrado a partidos organizados, a muchos comités ciudadanos en muchas partes de la República que no están formados por gente de los partidos, participando también en forma muy activa en el impulso a mi candidatura y en apoyo a esta campaña, esperando que aparezcan los candidatos a diputados y a senadores. Veo que tenemos más organización, que estamos preparados desde ahora, tomando providencias, para tener una estructura electoral sólida, que promueva el voto, que defienda los votos, que esté atenta a que se cuenten bien los votos, y esto, como decía yo antes, ha sido un factor fundamental para defender los triunfos y garantizar respeto a los votos de los ciudadanos. Yo preveo pues un escenario triunfador para mi candidatura. Creo que tenemos la oportunidad, como no la hemos tenido en ninguna otra ocasión, de poder llegar al gobierno, de ser gobierno, de iniciar un proceso acelerado de transición de nuestro país a la democracia, con profundas reformas políticas, abriendo paso al ejercicio efectivo de los derechos que la Constitución consagra para todos los mexicanos, reactivando nuestra economía, haciéndole que recupere capacidad de crecimiento y yendo a fondo a la atención de los problemas sociales. Tenemos que enfrentar el problema de una miseria creciente que golpea ya a más de 40 millones de mexicanos, de una educación deteriorada que requiere atención y requiere levantarse para ser un instrumento efectivo no solo de justicia social, de mejoramiento y de abrir oportunidades a la gente, sino también de apoyo al desarrollo económico del país, en fin, el que podamos tener otras condiciones. Yo preveo pues en esta ocasión una campaña muy intensa y preveo una elección en la cual yo como candidato de una coalición resultaré triunfador.
Yo les agradezco su atención. No sé si tengamos tiempo de algunos comentarios de parte de ustedes, ojalá lo tengamos, y les agradezco pues nuevamente la oportunidad de estar en esta Universidad de Ciudad Juárez. Muchas gracias. Agradecemos a Cuauhtémoc Cárdenas su valiosa participación en su reflexión sobre los escenarios de las elecciones del año 2000. La práctica que hemos seguido en los eventos anteriores fue que los ponentes tuvieran acceso a preguntas que nos hicieron favor de recoger las señoritas y pues en la medida de lo posible darles respuesta. Entonces algunas de ellas ya están con nosotros y pues si me permiten podríamos iniciar esa ronda. Hay varias preguntas vinculadas a la cuestión de la UNAM. En el conflicto de la UNAM, ¿cuál es su opinión de la actitud radical de los estudiantes y cuál es su propuesta? Arquímedes Godoy. Y en la misma dirección, ¿qué tan cierto es que el PRD está involucrado en el conflicto de la UNAM? ¿Y cuál sería, este es diferente, la propuesta para apoyar el deporte en México y a las personas minusválidas? Hay otra similar de la UNAM y una muy importante que es ¿qué opinión le merece el IPAB? ¿Considera justos los salarios mínimos en México? Y en caso de contestar no, diga usted qué haría al respecto. ¿Cómo contrarrestaría el enorme rezago en la educación en México? Este es de Aldo Iván, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Juárez. Y esta que es un poco, ¿qué opina de las relaciones del PRD con los grupos subversivos como el ZLN, PR, ERPI y de su influencia en apoyo a los huelguistas porros de la UNAM? No dice quién la formula. ¿Cuáles serían, a grosso modo, los cambios institucionales que propone para una nueva constitución? Y otra similar sobre educación. ¿Y cuál es su propuesta sobre los siguientes puntos? Impuesto, gasto público y oferta monetaria. Y una que de la maestra Rosalena Salgado, que dice que confía en el programa económico y su voto es para el ingeniero, y plantea cuál sería el mecanismo que va usted a emplear para combatir la narcopolítica actual, el poder judicial permeado por el narco, la corrupción gubernamental y la impunidad. De la maestra Rosa Elena Salgado. Otra persona, Elba Suárez, me parece, también le manda decir al ingeniero que su voto es para él, porque tiene el corazón bien puesto en México, y su pregunta es, ¿en qué prioridad está la educación y qué hará para combatir la corrupción y la impunidad que galopan en nuestro país? Son algunas de las, yo creo que son suficientes para un primer comentario. Hemos, sí, pero
así lo decía el ingeniero, así lo sentíamos. Luchamos mucho tiempo, pero también esta tarde lluviosa en el Monumento a la Revolución, el ingeniero nos dio en un discurso que la lucha ya no continuaba. De ahí surgió la corriente democrática, perfecto, pero en ese momento a muchos jóvenes nos partió el corazón porque sentíamos que era el momento de que él se dijera como una figura y que tomara el poder. No era tomarlo por las fuerzas, él era el que tenía la verdadera fuerza del pueblo. Mi pregunta es, ingeniero, y disculpe la interrupción, ¿qué podría hacer usted para que a estos jóvenes, ahora adultos, que se les rompió el corazón porque pensábamos que era el momento, qué acciones puede emprender para recuperar la confianza? ¿Qué acciones puede hacer para saber que si ahora le favorecemos con el voto, lo van a defender hasta el final? Y que no se repita una tarde lluviosa en un momento a la revolución donde abandonó la lucha. Esa es mi pregunta y pido disculpas, pero también emprendí una aventura hace 12 años. Bueno, yo quisiera recordarles a todos, sin ánimo de coartar la opinión de nadie, que tratáramos de ceñirnos al mecanismo que hemos establecido por una razón muy simple, sería una desigualdad frente a la mayoría y al trato que hemos tenido con el resto de los ponentes. Entonces, bueno, han llegado más preguntas, muchas que reiteran el asunto de la universidad. Yo creo que se pueden integrar a una sola, y otras que insisten en una idea central: ¿por qué votar por Cárdenas en el 2000? No sé, Cuauhtémoc, si con estas, y mientras ordeno aquí, sí, a ver si hay manera, ¿no? Bueno, yo quiero reiterar lo que he expresado en ya muchas ocasiones. Lo hice desde que estaba en el gobierno del Distrito Federal hasta que dejé hace poco menos, alrededor de un mes, que ni el gobierno del Distrito Federal ni el Partido de la Revolución Democrática han tenido intervención alguna en el asunto de la universidad. Hemos dado opiniones, como podemos dar muchas opiniones respecto a cualquier problema, y esto no quiere decir inmiscuirse en el problema mismo. Yo sigo pensando que el conflicto universitario tendrá solución en la medida en que las partes de este problema, esto es por un lado las autoridades universitarias, por otro el grupo de estudiantes y gente universitaria que ha estado apoyando el paro, puedan sentarse a analizar la situación y a encontrar a través del diálogo la solución al conflicto que hoy vive la universidad. Me parece, lo he dicho también en distintas ocasiones, que hubiera sido oportuno desde que inició el conflicto que las altas autoridades del país, las altas autoridades federales que tienen injerencia y en este caso, o competencia para intervenir en asuntos universitarios, pudieran haber convocado a ambas partes, quizá por separado primero, para invitarlas a dialogar, para invitarlas a que buscaran, por la vía del análisis profundo y efectivo del problema, el encontrar la solución al propio problema. Sigo pensando que este es el camino. Yo estoy confiado en la capacidad que creo tienen los universitarios para resolver el problema y que podamos, por lo tanto, ver que pronto puedan abrirse de nueva cuenta las aulas universitarias. Yo espero que esto sea el camino que veamos que se sigue, el del diálogo, y que este conduzca finalmente a la solución de un conflicto que se ha prolongado mucho más allá de lo que cualquiera, creo, con objetividad y con interés en la universidad hubiéramos deseado. Pues respecto a muchos de los otros problemas que aquí se han planteado, es justamente el poder poner en práctica una política de atención a los problemas de la gente lo que nos va a permitir
enfrentar con éxito los rezagos sociales, económicos. Si hablamos de los económicos, es indispensable que a partir de una serie de reformas de carácter fiscal, de políticas de descentralización, de activación de la recuperación del campo, de recrear una banca útil, una banca que preste servicios, podamos recuperar o podamos incrementar la capacidad de crecimiento de nuestra economía, y esto es lo que nos va a permitir tener recursos tanto para lograr que la economía siga creciendo de manera sostenida, como para enfrentar los rezagos de carácter social. Si no logramos aumentar esta capacidad de nuestra economía para generar más recursos que podamos destinar a la atención de los distintos problemas, pues difícilmente vamos a tener capacidad para superar los rezagos existentes. Esto, desde luego, está relacionado con una política general de combate a la corrupción. Esto tiene que partir de que haya voluntad política en las autoridades para librar un combate a fondo contra la corrupción, para sanear los cuerpos administrativos, para sanear las corporaciones policíacas. Esto es fundamental para no tener al enemigo en casa, para combatir los distintos tipos de delincuencia, el narcotráfico entre ellos, a través de la elevación de los niveles de vida, a través de una mejor preparación que se brinde en el sistema educativo, a través de los sistemas de salud, de los medios de comunicación y desde luego del combate frontal y directo en contra de los distintos tipos de delincuencia. Esto tiene que ver con, repito, con el saneamiento de las corporaciones policíacas, con dotarlas de mejores elementos de trabajo, con una mejor capacitación, con pagarles mejor, pero sobre todo con una voluntad para que cualquier evidencia que se detecte de involucramiento de los propios elementos de estas corporaciones con la delincuencia, pues sea sancionada como la propia ley lo establece. Algo de lo que nos ha hecho muchísimo daño son las impunidades que se han brindado a quienes atropellan la ley, a quienes cometen delitos, pero al amparo del poder gozan de impunidad y simplemente dan ejemplo para que se puedan seguir cometiendo nuevos delitos a sabiendas de que nada sucede. En relación a nos preguntaban si hay relaciones del PRD con grupos subversivos. Yo podría decir que el PRD no tiene relaciones con ningún grupo subversivo. El PRD actúa abiertamente y dentro de los marcos legales. El PRD ha señalado que muchos de estos movimientos subversivos nacen por el deterioro de las condiciones sociales, porque no ha habido una acción real del Estado para mejorar las condiciones de vida en muchísimas regiones donde se han presentado este tipo de movimientos. Hay pobreza, hay desatención a los problemas económicos, hay un deterioro del sistema educativo, no se atiende la salud, no hay proyectos productivos, las comunicaciones son deficientes, y es en este tipo de regiones donde se han presentado estos movimientos. Entonces, hay que ir a las causas, elevar condiciones de vida, impedir los atropellos y en su caso sancionar los atropellos de la autoridad respecto a los derechos de los habitantes de distintas partes del país, proceder en este caso con toda la energía para que prevalezca un Estado de Derecho, y esto seguramente haría ver que puede haber otros caminos y que hay otros caminos para hacer frente a los problemas, y no estaría pensando nadie en que la vía armada pudiera ser la solución a los problemas de la gente. Para mejorar salarios, considero que el esfuerzo tenemos que centrarlo no solo en cuestiones legislativas, no solo en establecer salarios mínimos más altos, que yo creo que puede hacerse porque muchas empresas lo han hecho y lo han planteado independientemente de los topes que en muchos casos han fijado las autoridades. Muchas empresas han planteado la necesidad de ir por arriba de estos topes y en más de algún caso se han visto frenadas por las autoridades
que han impedido que muchas empresas paguen mejores salarios a sus trabajadores. Pero finalmente será el poder elevar la producción, el poder elevar el rendimiento general, la productividad general de la economía, lo que nos debe permitir la elevación sustancial de los ingresos de los trabajadores. Debemos, por lo tanto, proponernos tener una economía productiva, en todas las regiones del país, y será esta producción y la productividad que se vaya alcanzando lo que nos permitirá ir teniendo salarios altos, salarios suficientes, salarios que permitan llevar una vida con desahogo y al mismo tiempo evitar los efectos nocivos de la inflación, por ejemplo. Esto es, con alta producción, con alta productividad, no tendríamos por qué temer a que pudieran presentarse situaciones de inflación en nuestra economía. Para nosotros, evidentemente, el atender, el dar prioridad a la educación es uno de los objetivos del próximo gobierno. Lo vemos como un instrumento de justicia social. Esto es, el educar permite que haya igualdad de oportunidades para todo mundo, para progresar, pero también teniendo una educación de calidad desde el jardín de niños hasta la educación superior, estamos aportando un elemento muy importante para el crecimiento económico del país, para poder aprovechar los avances científicos, tecnológicos, para tener gente preparada que aproveche esos avances y podamos insertarnos adecuadamente con ventajas en los procesos de globalización que está viviendo la economía en todo el mundo. Esto, por estas razones, para nosotros el buscar elevar los presupuestos educativos será una de las tareas prioritarias del próximo gobierno, para que pueda pagarse mejor a los maestros, para que podamos tener capacidad suficiente en nuestras escuelas, para que no haya niños que se queden sin pisar las aulas, para que pueda haber programas de actualización permanentes para el magisterio, para que las escuelas estén dotadas de mejores instalaciones y mejores instrumentos para la enseñanza y el aprendizaje. En fin, darle atención efectiva a la educación será una de las formas también de dar atención a los problemas de la gente y en incorporar valor, si así lo queremos ver, al recurso más importante con el que cuenta el país, que es su población. Como parte de la educación, nosotros vemos que debiera incorporarse todas las prácticas deportivas y también la posibilidad de que los alumnos desde el jardín de niños pudieran tener participación y conocimientos de todo lo que es la actividad cultural del país. Creemos que cultura y educación debieran ser parte de la formación que se da o que se ofrezca a todos los niños, a todos los jóvenes del país, y vemos por otro lado la necesidad de destinar también mayores apoyos a las prácticas deportivas. Primero, como digo, incorporándolas como parte de los programas educativos. Por otro lado, buscando en los grados superiores de la educación que pudiera irse dando una especialización en lo que hace a las prácticas ya de cada quien, que esto pudiera extenderse como una de las prestaciones a los trabajadores, y por otro lado la necesidad de apoyar tanto el deporte de excelencia, el deporte de alta competitividad, como el propio deporte profesional, que tiene también efectos importantes para la promoción del propio deporte y para que más gente pueda participar en este tipo de actividades. En lo que hace a la población minusválida, que alcanza en términos generales hasta un 10% del total de la población del país, pues creemos que debe haber oportunidades especiales para este grupo que tiene desventajas en el estudio, en el trabajo, en las oportunidades de progreso en términos generales, que esto debe contarse con instituciones que atiendan a esta población para su rehabilitación, en los casos que debe haber oportunidades de práctica deportiva, como se ha instituido ya en muchos casos, que debemos establecer normas, normas para
la construcción, de modo que haya facilidades en edificios, en banquetas, en todo tipo de instalaciones para el acceso y el disfrute de distintas oportunidades por parte de la población minusválida. Y respecto a la nueva Constitución, nosotros pensamos que debe hacerse una consulta amplia en la primera mitad del próximo gobierno para plantear en lo general la posibilidad de convocar a un Congreso Constituyente. Yo personalmente creo que será conveniente convocar este Congreso Constituyente, donde podamos hacer una revisión completa de nuestra norma fundamental, porque tiene contradicciones en su cuerpo, contradicciones que se han ido incorporando a partir de las muchas modificaciones que se le han hecho de 1917 a la fecha, porque se han incorporado, sobre todo en las últimas administraciones, algunos derechos que no pueden ejercitarse, derechos al trabajo, a la vivienda, a la salud, que no hay manera de exigir cómo ejercitar ese tipo de derechos, y por lo tanto debemos prever en la Constitución las normas para hacerlos exigibles o ver qué se hace con este tipo de disposiciones. Por otra parte, es indispensable que en nuestra Constitución se introduzcan figuras de consulta popular como el plebiscito, como el referéndum, que exista la posibilidad para grupos organizados de ciudadanos de presentar iniciativas de ley, lo que se denomina la iniciativa popular. Tendremos que revisar los derechos agrarios, tendremos que revisar la legislación penal, que ha sido también modificada recientemente y en algunos casos de modo regresivo. En fin, creemos que conviene convocar a una revisión completa de la Constitución, pero esto no debiera ser la decisión nada más del Ejecutivo Federal, sino debiera ser una cuestión que se sometiera a consulta de la población, que estableciéramos las formas de hacer esta convocatoria a un nuevo constituyente, y esto nos permitiría seguramente hacia la mitad del próximo periodo de gobierno tener una nueva norma fundamental actualizada para nuestro país. Respecto y finalmente a las decisiones que se tomaron en 1988, yo diría que en ningún momento se abandonó la lucha, en ningún momento se dijo que abandonaríamos la lucha. Simplemente, si alguien en aquel momento pensó que habría una convocatoria para realizar acciones al margen de nuestras leyes, de nuestras normas constitucionales, pues creo que estaban equivocados. Estaban equivocados porque no había condiciones, por más del entusiasmo que pudiera haber en mucha gente, no había condiciones para forzar a través de la movilización de la población, de una movilización pacífica, una movilización no armada, no había condiciones para forzar el respeto al voto. El régimen estaba fuerte, el régimen estaba enfrentado a un movimiento que no tenía ni la organización ni la cohesión suficientes para que a través de las solas movilizaciones hubiese sido posible hacer respetar el voto. Cuando esto se discutió en quienes teníamos responsabilidad de conducción del movimiento, consideramos que la salida era la formación de una fuerza política, la formación de un partido, evitar cualquier choque y un derramamiento de sangre que hubiera sido muy costoso para el país y que no hubiera conducido a ninguna solución, sino a hacer más difícil la situación, y fue entonces que se llamó no abandonar la lucha, sino a darla dentro del terreno político, y se llamó a formar al Partido de la Revolución Democrática. Han sido 10 años de lucha desde entonces, ciertamente un periodo más largo del que muchos hubiésemos deseado, pero finalmente se ha consolidado una fuerza política, se ha constituido como opción de gobierno, estamos en condiciones muy diferentes a las que teníamos en 88 y en 94, hoy tenemos organización, hoy tenemos un partido presente en todo el país, hoy tenemos propuesta, hoy podemos llamar al voto para que se pueda acelerar el tránsito del país a la democracia, para que podamos recuperar
capacidad de decisión en el contexto internacional, para que podamos tener capacidad para transformar instituciones políticas, para instrumentar una política económica distinta y con objetivos sociales, para hacer realidad las muchas reivindicaciones que se reclaman por los sectores populares, y estas serían las razones por las cuales nosotros esperamos un voto mayoritario el próximo 2 de julio. En ningún momento se abandonó la lucha, simplemente se tomaron los caminos que se consideraron más sensatos, más sólidos para llegar a resultados efectivos y para no exponer a la gente, que no a los dirigentes, a un baño de sangre. Siempre es difícil recoger todas las preguntas, pero todavía hay tiempo de algunas más. Unas 2 o 3 hoy. Hay alguien que me dice con toda razón que por qué no es directamente el ingeniero el que lee y contesta, y eso sería lo más sano. Lo que pasa es que son tantas que yo intento agruparlas, porque si no se pasa leyendo toda la noche, efectivamente. Pero hay varias de mujeres que hacen, entre otras, Esther Chávez Cano, Marta Miller, que insisten en que, bueno, la mujer representa el 50% y qué haría en relación al desarrollo integral de la mujer. Hay una que insiste en la cuestión de la alianza, dice: cuando vino Fox dijo que usted, Cárdenas, no aceptó la alianza, y mi pregunta es ¿por qué no se unió y sí se unió al PT? Y hay alguien que dice que los candidatos, cuando les hacen las preguntas o cuestionamientos que no les convienen, siempre tienden a evadirlas. Es más sencillo evadirlas que responderlas. ¿Cuáles fueron los obstáculos que le presentó el gobierno federal, legales e ilegales, cuando usted asumió el gobierno del DF? Y hay varias más relacionadas con Pemex y ferrocarriles, y una muy agresiva que dice: ¿es cierto que sus contratos con Pemex se vieron en peligro y por eso transó con Salinas? Si no lo es, ¿cuál fue el motivo de su reunión? Y cuestiones sobre política económica: si su gobierno encarcelará a los sinvergüenzas del Fobaproa y a quienes lo aprobaron. Y un pensionado, que es Leobardo Chacón, que dice que su pensión es de 200 pesos por semana del Seguro Social y si aumentaría las pensiones de estas personas. Otra vinculada a las personas de edad avanzada, y otras más de estudiantes de economía, de Mirna Caro, sobre qué haría en relación al combate a la pobreza. Y una diferente que es: ¿qué piensa el PRD sobre la autonomía municipal? Es decir, son, como ustedes pueden ver, y esto habla del enorme interés que ustedes tienen, muchísimas preguntas, y efectivamente ser censor es totalmente desagradable. No estoy jugando ese papel, sino intentando ordenarlas para que exista la posibilidad del diálogo, porque si no, como dice el propio Cuauhtémoc, se tendría que pasar leyendo las tarjetas. Desde luego que se las voy a entregar para que él las considere en su trayecto en la campaña. Bueno, yo puedo decir que en los 22 meses que estuve al frente del gobierno de la ciudad, pudimos establecer una relación de colaboración en las cuestiones de trabajo con las dependencias del gobierno federal, en materia de salud, en materia de medio ambiente, las que tienen que ver con el desarrollo rural, una coordinación adecuada con los gobiernos vecinos del Estado de México, de Morelos, y donde tuvimos una confrontación, y esto era evidente, era en las políticas generales. Esto es cuando teníamos que tratar, o cuestiones que tenían que tratarse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
o con las organizaciones vinculadas al partido oficial. El proyecto del gobierno federal es un proyecto contrario al del Partido de la Revolución Democrática. Sus objetivos son distintos. El gobierno federal ha frenado la inversión productiva, ha reducido la inversión pública en todo el terreno social, no ha promovido la generación de empleos, y esto pues va en contra de los intereses y de los objetivos, yo diría no solo del gobierno del Distrito Federal, sino en general del interés que tendrían o que tienen los gobiernos locales para resolver problemas y para disminuir presiones sobre los propios gobiernos. O sea que yo no diría que el gobierno federal haya puesto específicamente trabas en la relación de trabajo entre dependencias, pero sí en las decisiones de carácter político donde éstas pues chocaban porque se trata de dos proyectos diferentes. Esto es lo que a mi juicio explica el por qué el gobierno federal a través de la fracción priista en la Cámara de Diputados y aquí nuevamente con el apoyo de Acción Nacional votaron para disminuir la capacidad presupuestal del gobierno del Distrito Federal. Yo lo veo como una cuestión de orden político para frenar un proyecto contrario al de los intereses, en este caso del gobierno federal. Pero pues este fue el tipo de obstáculos que se enfrentaron y que se seguirán enfrentando seguramente por el gobierno ahora que a mí me ha sustituido. Esto es el estar en proyectos contrarios a los del gobierno federal, y esto entraña sin duda una confrontación de carácter político profundo, pero esto no quiere decir que haya problemas u obstáculos puestos todos los días simplemente para estorbar la gestión misma de gobierno. En el caso de FOBAPROA, bueno, lo que nosotros hemos planteado es la necesidad de limpiar todo este asunto, de investigar malos manejos, desvíos de fondos a campañas políticas, el poder establecer y fincar responsabilidades respecto a quienes otorgaron créditos sin recibir las garantías adecuadas o quienes dieron garantías y recibieron los créditos a sabiendas de que esas garantías no respondían por los montos que estaban recibiendo. Esto tiene que limpiarse para poner orden en este asunto de los deudores y para buscar mejores soluciones a este problema que finalmente se ha convertido en una enorme carga sobre el conjunto de la población. En las propuestas del PRD está el dar atención particular a los problemas de las mujeres. Esto es, entendemos, nos queda muy claro que hay desventajas evidentes y que si hay desventajas de las mujeres respecto a los hombres, debe haber políticas compensatorias de esas desventajas. Esto es, políticas concretas, políticas de estas denominadas afirmativas, que nos permitan ir a compensar estas desventajas en el terreno del estudio, de la educación, en el aspecto del trabajo, en las oportunidades de participación política o de participación en la actividad cultural, que tendremos que trabajar junto con las mujeres para ir abriendo mayores espacios en la vida democrática del país. Creemos que el mejorar la situación general, el tener mejor educación, el tener mejor atención a la salud, el tener atención a la salud de modo especializado, a las mujeres, a los jóvenes, nos va a permitir ir abriendo mayores oportunidades para todos y en este caso también para las mujeres, que han sido sin duda alguna definitivas en los logros que en este sentido se han alcanzado para disminuir las desigualdades existentes. Tendremos que poner en práctica políticas específicas, como decía yo, en materia de salud, de detección de cáncer cérvico-uterino, en creación de centros donde pueda prevenirse y atenderse la violencia que se da en el seno de las familias y que hace víctimas principalmente a las mujeres y a los niños, el que pueda haber en estos casos asistencia específica de carácter psicológico, de carácter legal, de carácter médico, el que tengamos que empezar a sensibilizarnos respecto a ordenar la vida de todos los días, no solo en función de los horarios de los varones,
sino también tomar en cuenta las tareas que cumple la mujer, de que aparte del trabajo que realiza fuera del hogar, lleva la carga doméstica, que tendremos que sensibilizarnos e ir modificando nuestros hábitos para que el hombre también participe de las tareas domésticas, para ir tomando en cuenta las necesidades de atención a hijos menores, a enfermos, a mayores que generalmente recaen en la mujer, y esto tenemos que irlo haciendo como parte de los cambios que se den al ir democratizando, al ir haciendo más solidaria también nuestra convivencia de carácter social. Respecto a la alianza con Acción Nacional, bueno, yo fui una de las personas que propuso esta coalición. Yo quiero pensar que cuando yo la propuse fue cuando este asunto tomó más fuerza en la opinión pública, y en el PRD, después el PT, hemos estado trabajando siempre en favor de esta alianza. Se avanzó mucho en la elaboración de una plataforma común para los partidos políticos, una plataforma que seguramente en lo esencial será aprovechada por la alianza que estamos constituyendo con varios partidos políticos. Nosotros vamos por la alianza, creemos en ese proyecto de un gobierno plural para el país como una de las vías para acelerar nuestro tránsito a la democracia. Propusimos entonces, vamos a estar trabajando en esta plataforma. Se ha avanzado en los acuerdos para establecer los convenios de asociación, de coalición entre los distintos partidos, y donde Acción Nacional ya no quiso participar fue cuando se trató de encontrar la forma de elegir al candidato de la coalición. Se convocó, como seguramente ustedes recuerdan, a un grupo ciudadano integrado a propuesta de los diferentes partidos políticos, en consenso de los partidos políticos. Este grupo hizo una propuesta a los propios partidos, el PRD, el PT aceptaron de inmediato. Yo me pronuncié en favor de la propuesta que hacían este grupo de ciudadanos. La controversia se había centrado en Acción Nacional, que sostenía que la decisión se tomara a través de una encuesta. En el PRD sosteníamos que una decisión de esta importancia, donde se iba a decidir quién era el presidente de la República, donde estábamos viendo que incluso el PRI estaba convocando a una elección, que Acción Nacional había convocado a una elección para elegir a su candidato, aun cuando no fuera más que un candidato único, que era necesario iniciar la movilización de la gente en apoyo a la candidatura de la coalición, quien quiera que resultara candidato. Por estas razones el PRD se pronunciaba por una elección, esto es, por una consulta, en la cual mediante el voto abierto a todos los ciudadanos se decidiera quién era el candidato a presidente. Yo considero que si las encuestas de Acción Nacional, lo decía yo antes, señalaban que había una preferencia a favor de Vicente Fox de por lo menos 3-1, decía él, pues había que haber ido con un mínimo, verdaderamente un mínimo de audacia a esa elección con las seguridades de ganar, a menos que las encuestas fueran fabricadas al gusto del cliente y en esas condiciones pues no reflejaran la realidad. Por otro lado, de no ser así, pues no encuentro más que cobardía en Acción Nacional y en Fox para no haber ido a esta elección, teniendo según ellos todo a su favor. Entonces nosotros siempre hemos estado a favor de la alianza, creemos en ella, la seguimos trabajando, y quienes prefirieron seguir en sus complicidades con el gobierno y con el PRI, pues fueron las gentes de Acción Nacional. Pues esto es todo y muchísimas gracias. Bueno, les queremos agradecer a todos su participación, repetirles a los que nos hicieron el favor de enviar muchas preguntas, que no pudimos desahogarlas todas, pero que se las voy a entregar al ingeniero, y desde luego reiterarle al ingeniero Cárdenas nuestro agradecimiento por su participación. Él tiene todavía una larga jornada y
Le agradecemos mucho su participación y la de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Joel.